mi nombre es Iván Guevara, soy artista plástico del municipio del Retiro, soy egresado de la Universidad de Antioquia, me considero un artista polifacético, me gusta mucho pintar, me gusta mucho dibujar, esculpir, el arte experimental y sobre todo el arte social, es lo que más me gusta. Bueno, pues las artes en mi vida juegan un papel importante desde pequeño por el tema pues familiar. Mi papá es un artista plástico, un pintor romántico de los que pocos quedan, un pintor de caballete, un hombre que desde que yo me levantaba lo veía detrás del caballete hasta que me acostaba. Cuando era chico no comprendía mi papá en qué trabajaba. Yo decía, yo lo veía todo el día pintando y pintando, pero realmente no sabía dónde salía la comida, ¿cierto? Con los años entendí que mi papá era un poeta, o sea, no solamente una persona con un talento en las manos, sino que era un poeta, la forma de él de hablar, de dirigirse a nosotros, de tratar a mi mamá, a mis hermanos y a todas las personas que llegaban a la casa. Entonces me fui enamorando de él, del oficio de él, del olor del estudio de él. Así fue que empecé como a cogerle amor al dibujo, ¿cierto? Yo creo que uno decidir volverse artista es algo que choca un poco de pronto con los sentimientos, ¿cierto? Yo creo que el arte es algo que va trascendiendo y va naciendo y puede nacer en cualquier persona. Yo no creo que hayan personas elegidas para ser artistas. De hecho, yo les digo a mis alumnos que cualquier persona puede ser artista, todos tenemos como una historia que contar. Crecí, empecé la carrera en Bellas Artes en Medellín, por motivos económicos me tocó retirarme, entonces empecé como a hacer varias carreras donde realmente no tuve como mucha suerte y a la vez que iba como investigando en qué quería ocupar mi tiempo académico, empecé a pintar, empecé a esculpir. Ya luego se me dio pues la oportunidad de entrar a la Universidad de Antioquia y allí conocí pues grandes compañeros, grandes maestros que me enseñaron teoría del color, me enseñaron anatomía y poco a poco más el amor por el arte fue ya algo que realmente ya no pude salir. Hay una frase que dice que cuando uno aprende a pintar está condenado a seguir pintando, ¿cierto? Y es verdad, uno realmente ya no ve la vida alejado de los pinceles. Yo creo que pasa con todas las carreras. Cuando uno ama lo que hace, uno no lo ve como un trabajo, sino como una forma de vida. Entonces eso. Bueno, yo empecé a comprender que el arte era una herramienta muy valiosa y muy fuerte para construir historia y para construir sociedad, ¿cierto? Empecé a entender que a través del arte el hombre puede manifestar sus ideas, puede también encaminar como sus sentimientos hacia la sociedad, ser más sensible, porque el arte tiene esa cualidad y también es un problema, nos convierte en unas personas más sensibles, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé a encaminarme como artista, nunca decidí ser artista. La palabra maestro también creo que es una palabra muy grande para una persona como yo, ¿cierto? Yo prefiero que la gente me diga, por ejemplo, pintor, ¿cierto? O que Iván el pintor o no sé. Pero entonces la construcción de artista nace con lo que yo quiero comunicar, ¿cierto? Primero empecé, como dice Escami, con el tema del arte decorativo. Obviamente uno intenta como construir las figuras, hacer arte figurativo y decorativo, ¿cierto? Pero luego uno siente que la pintura tiene que tener otro lenguaje, tiene que tener otros colores, no puede ser el color del tarro, sino que tiene que tener una paleta propia, que debe comunicar no solamente alegría, no solamente amor, sino que debe trastornar al espectador. O sea, hay obras de arte que
que te generan tristeza, que te generan dolor, y gracias a ese dolor es que la sociedad coge conciencia y cambia, ¿cierto? El arte conceptual lo vine a conocer en la universidad, me gusta muchísimo, hay cosas obviamente que no comparto, pero hay otras que definitivamente acogí como para mi obra personal. Entonces empecé a articular lo que era el arte conceptual y el arte figurativo. Hay artistas que trabajan solo figurativo y hay otros que trabajan solo conceptual. Yo para mi vida y para mi futuro quiero articular estas dos tendencias. Para mí entrar a la Casa de la Cultura yo creo que fue el logro más grande que he tenido en la vida, porque yo entré supuestamente a enseñar a la comunidad y pasó lo contrario. Fue la comunidad la que me enseñó a mí, la que me enseña y la que sé que me va a enseñar mucho tiempo, porque empecé trabajando con la juventud, con la niñez. Entonces cuando vas a una escuela, a una zona rural, a la zona rural, y te encuentras un niño que llega a la escuela después de haber caminado 2 horas, que llega cansado, que llega mojado y que llega con ganas de dibujar, y él lo único que hace es querer hacer cosas bonitas, querer mostrar su mundo, su intimidad, su espacio, pinta su casa, pinta los árboles que ve, las aves, la familia, los animales que tiene. Entonces uno se viene de allá de esa vereda como cargado de esas vivencias bonitas que tiene el campo. Menos mal, el director que había en el momento, que era Dani Vallejo, él decidió que yo estuviera en la zona rural, ¿cierto? Y yo creo que eso fue para mí, mejor dicho, algo hermoso, hermoso. Conocí artistas que hoy en día ya son mayores de edad, tienen sus carreras en artes. Y lo que yo acostumbro a decirles a los muchachos y a los alumnos y a los amigos, como a la comunidad en general, es que cuando hacemos arte no tiene que ser porque vas a ser artista, no. Cuando tú haces arte, la misma pintura, el mismo color, el dibujo, te va a ayudar a sensibilizar algunas partes de tu vida, a desarrollar algunos hemisferios del cerebro. Entonces eso te va a ayudar para tu vida, para la carrera y para lo que haces. Entonces, cuando entré a la Casa de la Cultura, ahí fue cuando empecé a hacer trabajo social, porque comprendí que ya no era un individuo, sino que ya debía servir a una comunidad. Y de hecho mi contrato es servidor público. Entonces, trabajar por el pueblo, por el retiro, es algo que amo y que lo voy a amar siempre, ¿cierto? Trabajar niños, o sea, con todo tipo de población es algo espectacular. Entonces, es eso. En mi opinión, obviamente pues respetando la opinión de todos los artistas, yo creo que el artista sí debe hablar de su paleta. O sea, y más en un país como Colombia, que es un país que podría ser rico, ¿cierto? Colombia es un país que tiene 2 océanos, con los 2 océanos, mejor dicho, Colombia podría ser una potencia, pero también es el país más desigual que hay, ¿cierto? Entonces, y con la gran diversidad que tiene, Colombia necesita gente que hable, o sea, gente que se canse de la situación, gente que exprese sus ideas. El arte, yo digo que sí tiene esa responsabilidad, ¿cierto? El arte social y el arte que denuncia es como darle voz a los que no tienen voz a través de la pintura, ¿cierto? Y de cualquier pues, manifestación artística, del teatro, de la danza, del performance, ¿cierto? Pero también hay artistas que son románticos y que de hecho los respeto y los utilizo mucho para mis referencias, por ejemplo, como los artistas del Renacimiento, no, del impresionismo, que trabajaban con la luz, simplemente eran románticos que salían al aire libre a estudiar los golpes de luz y a pintar, ¿cierto? Nada más. Eso para ellos era lo que los movía. Y hoy en día hay muchos artistas que lo único que hacen es crear cosas bellas, entonces también es válido. Yo digo que uno va a hablar de lo que es bueno y de lo que es malo en un artista, de pronto no tiene como coherencia con lo que uno hace. Cada
crea, pinta y sueña como mejor le parezca. En mi posición personal, a mí sí me gusta mucho el arte político y el arte social, ¿cierto? Más que todo me mueve la guerra en Colombia. Y también hubo un tiempo que trabajé con las pateras en el estrecho de Gibraltar, con el tema pues de las migraciones de marroquíes, cuando estuve viviendo pues como por esos lados. Entonces lo que lo va tocando a uno, uno intenta plasmarlo, así como el poeta cuando va caminando y le surgen ideas y quiere crear, así funciona el pintor. Yo digo que uno cuando pinta, uno por lo general hace como trabajos de campo, ¿cierto? No es simplemente como uno levantarse y pintar una obra o dar un taller o dar una clase, sino que es compartir con la comunidad y con uno mismo las propias vivencias, ¿cierto? El tema, por ejemplo, con los animales, con lo que yo hago acá en el retiro, es algo que pensé que nunca lo iba a hacer. Yo digo que todos los seres humanos tenemos cosas de que arrepentirnos, ¿cierto? Hay veces uno dice, no, yo no me arrepiento de nada, pero eso es, uno en el fondo sabe que eso es falso, ¿cierto? De pronto cuando somos pequeños y no tenemos la conciencia de ayudar a la gente o de ayudar a los más necesitados, uno queda con un vacío. Entonces cuando uno va creciendo, uno siente que esos vacíos los debe llenar y que esas cosas malas que uno hizo en el pasado las tiene que intentar, como les tiene que uno intentar alterar el curso, ¿cierto? El tema del arte, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, es una línea, o sea, deja de convertirse en un trabajo de 8 horas, en un trabajo de oficina, sino que es parte de lo que uno hace, ¿cierto? Uno va caminando y quiere pintar un muro, quiere entrar a una comunidad, quiere conversar con una comunidad. El solo hecho de sentarse con un anciano, con un abuelo de la comunidad rural, eso es un aprendizaje en el hijo de madre, eso es retroalimentarse muchísimo. Yo me considero un artista polifacético, me gustan todas las escuelas, las técnicas, las tendencias, y realmente me gusta estudiar lo que son las técnicas. O sea, no solamente porque ya se domine algo quiere decir que lo voy a hacer siempre, sino que me gusta estudiar y estudiar. Los tatuajes que yo hago, las pinturas, los murales, las esculturas, todo lo tomo como aprendizaje, ¿cierto? Hubo un tiempo que sí me sentí muy estancado, que fue con el tatuaje. Yo llegaba a casa y saber que tenía agenda todas las noches, pues era algo muy bacano porque igual estaba aprendiendo mucho sobre la piel, sobre los tipos de piel, de pigmentos, de colores, pero era algo que realmente me estaba frenando mucho, porque ya me acostaba muy tarde, no tenía tiempo para pintar. Entonces ahí fue que decidí hacer todo por tiempos. Le dedico unos meses al tatuaje, le dedico unos meses a la pintura, le dedico unos meses a la escultura. Y ahora con lo que sí estoy muy empeliculado es con el tema del muralismo, aprendiendo. Decir que soy muralista es un error. Soy un aprendiz, estoy estudiando los muros, estoy estudiando las texturas, porque hacer murales no es simplemente pintar un muro, sino hacer un tejido social con la comunidad en el espacio donde lo vamos a hacer. Pertenezco a un colectivo llamado La Muraleja, es un colectivo de artistas excelentes, he aprendido mucho de ellos y ahora estoy aprendiendo, bueno, primero empecé con el tema del pincel, ¿cierto? Pincel. Luego el tema de la aerografía me gusta mucho, empecé a practicarlo, me empecé a encarretar, cansa un poquito más porque tienes que cargar con el motor, con las pistolas, entonces es algo un poco agotador, pero me encanta, ¿cierto? Y ahora últimamente estoy estudiando el tema de los aerosoles, aunque sé que son un poco, pues son muy dañinos para el ecosistema, pero los aerosoles dan una textura, dan un acabado mucho más brutal que el aerógrafo o que el pincel. En las paredes obviamente, y hay pinturas de pinturas, hay unas que se prestan para el aerosol y otras que se prestan para la pincelada.
Y con los tatuajes lo hago ahora muy esporádicamente. Realmente es algo que requiere mucho respeto, porque uno cuando hace un tatuaje está haciendo una obra sobre la piel de alguien, entonces no es simplemente rayar, sino que hay que tener mucho cuidado a la hora de tatuar. Y también ahora acá en el Retiro hay muchos artistas tatuadores, es un gremio que se está expandiendo, es maravilloso, y muchos jóvenes que lo están haciendo, entonces me parece muy bacano que el Retiro se llene como de todo tipo de manifestaciones artísticas. Las pinturas que tengo aquí atrás son pinturas que me sobraron de exposiciones. Cuando a mí me sobra una pintura, lo que hago es apoderarme de ella. No sé por qué hay pinturas que no les gustan a algunas personas, entonces yo me las llevo para la casa y se vuelven ya sagradas. Y ahí hay obras comerciales que es muy curioso, que ayer incluso estaba realizando un tatuaje a un compañero y me preguntaba que yo qué hacía con las obras, pues con los encargos. Es muy charro porque hay veces yo pinto un encargo y cuando lo pinto decido no venderlo. Entonces la persona, ¿cómo así que no me lo vas a vender si vos si yo te lo mandé a hacer? Uno se enamora tanto de lo que hace que hay veces decide que el dinero no es lo importante, ¿cierto? Que lo importante es crear o hacer actividades que nos gustan. Entonces yo muchas veces digo, no, más bien le hago otro, este no lo vendo. Y con estos cuadros que tengo acá en el taller pasa exactamente lo mismo. Por estos cuadros me han ofrecido pues dinero, pero realmente cuando uno ya se enamora de algo, y no es porque uno sea apegado a las cosas materiales, sino a lo que uno plasmó en las obras, ¿cierto? Cada pincelada, cada color, lo va enamorando a uno más de estas obras. Esta obra es muy especial para mí, demasiado especial, porque la pinté con la maestra Patricia Bernal, una gran artista de acá del Oriente. Ella tiene mucho, yo tengo mucho de la paleta de ella me enseñó el tema del color, entonces para mí es muy importante. Gracias a esta obra fue que nacieron muchas paletas de las que ahora utilizo en mis pinturas. Bueno, pues mi familia, yo creo que todos los papás, los padres de familia dicen lo mismo, que son los más afortunados al tener hijos, ¿cierto? Eso lo comparto al 100%. Tengo una hermosa hija llamada María Antonia, tiene 16 años, y una hermosa esposa llamada Ana María, ella es docente de ciencias sociales. Ellas son como mi motor, ¿cierto? Ellas son las que me ayudan a salir adelante, las que me aguantan obviamente porque uno como pintor es demasiado mal geniado. Entonces gracias a ellas uno intenta como comprender y ponerse más en los zapatos de los demás. Cuando nació mi hija, antes de que naciera mi hija, yo era muy diferente. Cuando uno es papá, literal, es como si a uno lo cogieran de acá de los hombros y lo pusieran en otro lado y le dijeran a uno, usted ya no pertenece a ese lugar, sino que usted ya tiene que sentir otro tipo de cosas. Todos los papás, todos los hijos entienden esa parte a la que me refiero. Soy casado hace 17 años, 18 años y no podría ser más feliz. Comparto muchísimo con mi hija y ahora cuando ya está entró a la Universidad de Antioquia y hay algo que me hace muy feliz. Ella va a estudiar filosofía, pero también me entristece un poco porque siento que ya la empiezo como a perder, ¿cierto? Ya sale sola, ya se va sola. El tono de voz que tenía a los 6, 7 años es un tono de voz que lo tengo en la cabeza y que recuerdo muchísimo, pero es algo que extraño. Entonces siento que ella se va haciendo adulta y que realmente tiene que hacer su vida, pero es algo que obviamente da mucha tristeza. Mi familia es la encargada de que yo sea muy sensible y al tener también pues animales en casa, uno comprende que es que un animal es un ser vivo, que lo que sufre una persona debajo de un puente es lo mismo que sufre un gato, un perro, cualquier animal que está en condición de calle. Entonces uno comienza a pensar que hay animales realmente que no prueban comida en todo el día, ¿cierto? Y para mí, entre comillas,
pues pido un poco de, supongamos, para mí entre comillas hacer un tatuaje es muy sencillo, ¿cierto? O hacer cierta obra comercial es entre comillas fácil. Y saber que puedo cambalachar una obra de esas, un tatuaje por concentrado, para llevarlo a algún albergue o para alimentar algún animal, eso pues a mí me gusta mucho, me llena mucho de alegría poderlo hacer a través del arte, ¿cierto? Ahora se finalizó una campaña de Huellas y Tinta, es la segunda campaña que hacemos, donde hicimos una rifa pues de una obra por 2 kilos de cuido, de concentrado, para la realización de una obra, de una obra de la mascota. Ese concentrado lo vamos a llevar a un albergue, aún no hemos decidido a cuál, porque realmente todos los albergues lo necesitan. Entonces decir que voy a uno, que voy al otro es algo indiferente. Al que sea es bienvenido allá, y sería algo que de pronto la ayuda no es mucha, pero mitigaría un poco el hambre por un par de días. Mi papá es muy curioso porque pues obviamente él siempre me ha apoyado con el tema del arte. Al principio me decía, cuando le dije que iba a estudiar artes, me dijo que era una decisión muy difícil, que no lo hiciera. Entonces me pareció extraño de una persona que ha vivido del arte toda la vida y que ha trabajado tanto del arte, me dijera que no estudiara arte. Yo al principio no lo compartí, ya después lo entendí. Él me decía que no estudiara arte porque el arte vuelve a las personas más sensibles, ahí volvemos al principio, entonces uno sufre mucho, uno sufre demasiado con lo que pasa con la gente, con lo que pasa con la sociedad, con lo que pasa con los temas políticos, con lo que pasa con todo el tema social, con ese tejido, y uno ve todas esas fracturas, ¿cierto? Entonces uno se vuelve demasiado llorón, a uno todo le afecta, todo le hace daño, y a eso se refería a él. Él me decía que los artistas sufren toda la vida. De hecho, la mayoría de artistas se quitan la vida, llegan a un punto en que el dolor es tan grande que les toca pues como cerrar, apagar y vámonos. Y respecto pues al apoyo ahora, eso me decía cuando empecé con el arte, pero ahora el respaldo es total. Él tiene pues una trayectoria gigantesca con el tema cultural, con el tema pues de escultura, de monumentos, y él siempre intenta vincularme a todos esos proyectos culturales, artísticos, poéticos. Él tiene un museo llamado MUJAC, donde es una casa de artistas santandereanos, latinoamericanos. Yo intento decirle que yo quiero seguir como primero labrar mi camino. Ya cuando yo tenga una edad donde sienta que debo entregarme como a MUJAC, que es el movimiento de ellos, lo haré, pero por ahora quiero seguir como Iván Guevara, como Tabanito, que más me conocen acá en el Retiro, y es empezar a forjar mi camino y aprender cosas nuevas para luego entregarlas a otra comunidad. Por el momento yo siento que todavía le puedo entregar mucho al Retiro. Más adelante ya no lo tendré y buscaré otros aires en otros pueblos o en otros lugares. Hacer una invitación a la comunidad, más que todo a los niños, ¿cierto? Lo que vivimos en Colombia es por la educación. Si la educación y Colombia le apostara más a los niños, a la juventud, Colombia sería un país más bonito, ¿cierto? Menos desigual. Invitar a los jóvenes, a los niños, que hagan parte de todos los procesos culturales, deportivos, lo que los mueva. O sea, no se sientan sometidos ni sientan que no lo pueden hacer. El arte está hecho para todo tipo de personas. Todos tenemos historias que contar a través del dibujo, de la pintura, de cualquier manifestación artística. Entonces invitarlos a que lo hagan, a que empiecen, a que no crean que porque no saben dibujar, no saben bailar, no saben hacer teatro, no saben hacer literatura, no lo pueden hacer, no. Todas las personas tenemos algo aquí adentro que nos mueve, y eso es lo que los va a llevar a ser artistas, ¿cierto? Acérquense a los centros culturales, a las academias, lean, investiguen, dibujen, practiquen, mejor dicho, sean felices con lo que quieran hacerlo, pero sean felices, y buscar siempre estar bien. El bienestar personal es lo primordial, ¿cierto? Si lo encuentran en el arte, pues obviamente mucho mejor. Bienvenidos sean, lo que necesiten, me cuentan, y muchas gracias por este espacio. Para mí ha sido muy importante. También
yo quiero dar un pequeño mensaje, de pronto alejado un poco a las artes, y es que estamos en el mes de la mujer. Entonces, primero valorarla a esa mamá, a esa abuela, a esa tía, a esa hermana, a esa hija, ¿cierto? Que es que las mujeres son el motor del mundo, ¿cierto? Hace unos años, cuando había como tanto machismo, ahora gracias a ellas se está disminuyendo el machismo, las mujeres no tenían voz y el mundo era una porquería. Ahora que las mujeres tienen voz, las mujeres dominan las grandes empresas, los grandes países, los grandes movimientos culturales, deportivos, sociales, el mundo va mejor. El mundo va mejor y realmente está comprobado que la mujer es un ser más bello. Entonces, amen a esas mujeres, cuídenlas, protéjanlas y apoyen a sus hijas. Apóyenlas porque ellas son unas grandes personas y tienen mucho que darle a esta sociedad y a este pueblo pues, que es en el que vivimos, que es el Retiro.